Sean todos muy bienvenidos a este tiempo especial, un tiempo diferente aquí desde nuestros hogares. Hemos retornado ya a la presencialidad. Qué gozosos nos ponemos al vernos, a pesar con mascarillas, no poder abrazarnos por el distanciamiento social. Pero qué bueno ha sido el poder alabar el nombre del Señor juntos desde nuestra casa de oración, ahí el templo en la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Ha sido un tiempo maravilloso donde hemos podido experimentar diferentes cosas. Dentro de eso, la celebración de este año tan maravilloso para nuestra iglesia, los 100 años, la celebración de este centenario. Así que ha sido maravilloso este tiempo el poder compartir juntos. Pero el día de hoy es un día especial y hemos decidido también hacer un culto especial para no dejar de llegar hasta su hogar, hasta su vida con la palabra del Señor. El día de hoy en nuestro país se desarrollan las elecciones presidenciales, de senadores, diputados y cores. Y es importante que cada uno de nosotros pueda realizar nuestro deber cívico, el derecho a sufragio. Así que esperamos que cada uno de ustedes esté pudiendo ejercerlo. Si es que no lo ha hecho todavía, le instamos a que como cristianos también debemos manifestar. Es importante que podamos estar siempre presentes en las decisiones que como ciudadanos tomamos en nuestro país. Así que es por eso que estamos aquí, cada uno ahí también en su hogar. Deseamos que esté siendo un tiempo de bendición para usted, para su familia, para sus amigos quienes le rodean. Y el día de hoy el pastor nos ha querido compartir un mensaje especial, significativo. Y para eso, el día de hoy, además de ser un tiempo de elecciones, hemos estado orando. Todos estos sábados, los 2 últimos sábados, hemos estado orando y le invitamos a que no deje de interceder por estas decisiones que son trascendentales para Chile. Así que le invitamos a que para iniciar este tiempo especial, este tiempo donde podamos estar en comunión a pesar de la distancia, gracias damos al Señor por estas plataformas digitales, porque así todos no dejamos de estar junto a usted, ahí que está solito o está acompañado con su familia. Así que le invitamos a que juntos en este tiempo podamos orar ahí en su hogar. Oremos juntos, amados. Amado Señor, gracias te damos por este día. Te damos gracias, Señor, por la vida de mis hermanos quienes están sintonizándonos en nuestra ciudad, aquí en Santiago, pero también a lo largo de nuestro país. Gracias, Señor, por aquellos que nos ven en el punto máximo del norte, desde Arica, hasta quizás, no sabemos, Magallanes, en la punto extremo del sur de Chile. Gracias, Señor, por cada una de las personas que nos ven en regiones. Gracias, Señor, porque gracias a este medio hemos podido sentirnos como uno, como una familia en Cristo. Y eso es lo que somos, Señor. Así que gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos, a pesar de la distancia, estar y seguir conectados. Gracias, Señor, por cada uno de los que componen nuestra iglesia, pero también, Señor, aquellos amigos o visitas que nos ven. Gracias, Señor, por sus vidas. Bendíceles, bendícenos en este día, Señor. Gracias te damos infinitas, Señor, por sentirte siempre con nosotros. Oramos a tu nombre, dejamos este tiempo especial en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y así, hermanos, nos preparamos para escuchar este mensaje especial. Es un culto distinto, un culto desde nuestros hogares, diferente, especial, más acotado quizás, pero no menos significativo. Así que le invito a que podamos escuchar a continuación el mensaje que nuestro pastor José Luis Jurel ha preparado para todos nosotros. Amados hermanos, siempre es un privilegio compartir con ustedes cada semana lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y en este día, domingo 21 de noviembre, un domingo especial, en que no nos estamos reuniendo en el templo, por la sencilla razón de que hoy es un día de elecciones.
Y por lo tanto, este culto está hecho especialmente pensando en que usted tenga la oportunidad, la libertad de ir a sufragar sin ninguna dificultad. Por lo tanto, quiero compartir con ustedes hoy día el pasaje de las Escrituras, y quiero leerlo primero para que ustedes puedan entenderlo. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que en este pasaje bíblico encontramos algunos elementos bastante interesantes y que están relacionados con la obra misionera. El Señor había llamado a Saulo de Tarso para que éste cumpliera una labor, cumpliera una tarea de ir hacia otros lugares, hacia otras ciudades, más allá de Jerusalén, más allá, hasta lo último de la tierra, como había dicho la palabra del Señor para ellos. Por lo tanto, se cumple en Pablo este objetivo, este propósito de Dios, de ir más allá de ellos mismos. El texto del capítulo 1, el versículo 8 de Hechos, diría: me seréis testigos en Jerusalén, su casa, en Judea, un poco más allá, ¿no es cierto?, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para ellos, en ese tiempo, digámoslo así, lo último de la tierra era tal vez llegar hasta Roma, que era el lugar al que aspiraban llegar siempre, al que aspiraban estar siempre. Sin embargo, nos encontramos en este capítulo 13 del libro de los Hechos cómo se inicia este primer viaje misionero. Pero no es menos importante que este viaje se inicia con la participación de dos personajes. Uno es Pablo, o Saulo de Tarso, como era conocido, y otro compañero en este trabajo que es Bernabé. Este hombre que había sido capaz de entregar todo lo que tenía para ir al servicio del Señor. De ahí entonces que nace en este llamado de Dios a los misioneros, a los pastores, de dejar sus lugares donde están, ¿no es cierto?, para ir tal vez a otros lugares. Principalmente los misioneros dejan sus ciudades, dejan sus pueblos, dejan sus países algunos, para ir a lugares que tal vez ellos nunca imaginaron. Pero también los pastores dejamos nuestras familias, nuestras ciudades, y nos vamos a otros lugares llamados por el Señor para cumplir una tarea. Pero aquí se conforma entonces esta dupla, diría yo, ¿no es cierto?, que empieza a congeniar, que empieza a afiatarse, que empieza a compartir uno con el otro el objetivo, el propósito de llevar el mensaje de salvación a todo lugar. Pablo entonces está cumpliendo esta tarea. Si ustedes se dan cuenta, desde este capítulo en adelante, el capítulo 12, hasta el final del capítulo, el personaje principal de la iglesia y de este trabajo misionero es precisamente Pablo. Entonces, lo primero que encontramos aquí es cómo estos dos hombres, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estos estaban en un trabajo espiritual. Y fíjense, hermanos, que aquí surge una interrogante. ¿Puedo estar en el trabajo de la obra de Dios y no estar en la voluntad de Dios? ¿Puedo estar realizando un trabajo espiritual y no estar en el sitio que Dios quiere que esté? La respuesta es sí, a ambas. Porque sí, yo puedo estar trabajando en la obra del Señor, desempeñando una tarea, pero no necesariamente yo estoy cumpliendo la tarea para la cual el Señor me llamó. Puedo estar también en una ciudad,
puedo estar cumpliendo un trabajo, pero puedo no estar en la voluntad del Señor. Por lo tanto, estos dos elementos van juntos. Por un lado, el llamado de Dios, que tenemos que distinguirlo, y la tarea que el Señor nos ha encomendado como razón de ese llamado. Entonces, tenemos que entender primero a qué nos llamó el Señor. Y cuando miramos eso en la vida del apóstol Pablo y nos vamos a los primeros textos del del libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que el llamado de Dios, y cuando Dios habla a Ananías, Dios le dice que Pablo sería el encargado de llevar el mensaje a aquellos lugares y personas a las que los demás no podían hacer. Por lo tanto, esa era la tarea del apóstol. Esa era la misión a la que el Señor le estaba llamando. Y él no podría sino cumplir esa misión. Cuando nosotros en nuestra tarea como iglesia, cuando usted tiene claro a qué lo ha llamado el Señor, entonces usted debe cumplir ciertos requisitos. Usted debe orar al Señor, usted debe capacitarse para poder cumplir esa tarea que Dios le ha dado a usted. Lamentablemente, a veces nosotros perdemos un poco de tiempo en otros quehaceres, en otros trabajos que no son aquellos a los cuales el Señor nos ha llamado. Nos entretenemos y lo hacemos bien, y nos esforzamos y nos entregamos, pero no es la tarea que Dios nos ha llamado. Hay una tarea universal para el pueblo evangélico. Hay una tarea universal para todos los creyentes, que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin duda que esa es una tarea universal. Todo creyente, no hay ninguno que no esté llamado a predicar el Evangelio. Sin embargo, no es menos cierto que Dios nos ha dado la capacidad, los dones adecuados para cumplir una función, una tarea dentro de la obra del Señor, y esa es la que nosotros debemos descubrir. Y fíjense ustedes entonces que estaban estos hermanos, dice, ministrando, ¿no es cierto?, al Señor. Ministrar aquí va en el sentido, ¿no es cierto?, hermanos que estaban al servicio, ¿no? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Es decir, eran hermanos que estaban al servicio de Dios, en la entrega, en la consagración, en el compartir, en el ayudarse, en el estimularse, en el orar juntos, en ayunar juntos. Y en esta búsqueda de Dios, en este ir en busca de lo que Dios quiere darles y del propósito de Dios, tanto a través de la oración como a través del ayuno, es que entonces aparece lo maravilloso. Dice, ministrando estos al Señor, sirviendo estos al Señor. Hermanos, el Señor no llama a gente ociosa. El Señor llama a gente ocupada, como estos. Estaban al servicio del Señor en la iglesia. No es que no estuvieran haciendo nada. No es que estuvieran sentados en las bancas. No es que estuvieran reunidos haciendo otras cosas. Estaban sirviendo al Señor. Pero no estaban cumpliendo ni la tarea para la cual Dios les había llamado, ni estaban en el lugar adecuado. Porque entonces nos preguntamos, ¿a qué había llamado Dios a Saulo de Tarso? ¿Y hacia dónde lo había llamado? Fíjese que podríamos decir que en su trabajo pastoral, en este estar con los hermanos, en este enseñar a los hermanos, en este compartir con ellos, el apóstol Pablo sin duda que había logrado establecer una iglesia que se fortalecía, que crecía, que compartía el Evangelio con otros, que iba creciendo. Pero no era una iglesia a la que Dios había llamado al apóstol Pablo. Y eso era entonces lo diferente. No estaban ni en el lugar, ni estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Fíjense que era una iglesia bastante interesante. Dice que habían profetas, habían maestros, ¿no? Pero cuando estaban estos sirviendo al Señor, cuando estaban estos en ayuno, escucharon, oyeron la voz
de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso es importante, hermanos. El Señor nos habla, el Señor se comunica con nosotros a través de nuestra adoración a Dios, porque el ayuno, mis amados, no es otra cosa que una forma de adorar a Dios. El ayuno no es, como he dicho tantas veces, como torcerle la mano a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Es la búsqueda de Dios, olvidando y dejando todas las otras cosas. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Me olvido del tiempo que demanda cocinar, buscar los alimentos, etcétera, etcétera, y aparto ese tiempo para consagrarlo al Señor. Y consagrado al Señor, entonces, en la búsqueda de Dios, en la intimidad con Dios, es que el Espíritu del Señor habla a mi vida. Y lo hace a través de esta forma en que ellos lo pudieron vivir. Dijo el Espíritu Santo, habló el Espíritu Santo, y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Y aquí está lo que veníamos diciendo. Ellos estaban llamados a una tarea distinta a la que estaban realizando. Y tal vez muchas veces nosotros estamos en la iglesia también cumpliendo una tarea a la que el Señor no nos ha llamado. Estamos sirviendo al Señor, sin duda. Estamos en la iglesia, adoramos, cantamos, trabajamos en alguna área de la iglesia, pero ¿estamos realmente en el lugar que el Señor quiere que estemos? ¿Estamos cumpliendo la tarea a la cual el Señor nos llamó? Y eso es lo importante. Y eso es lo que debemos aquí entonces reflexionar y pensar claramente. Sirviendo al Señor, nunca podemos dejar de servir al Señor. Siempre debemos hacerlo. Estos hermanos estaban sirviendo al Señor. Estaban cumpliendo una tarea dentro de la iglesia, loable sin duda. Lo más probable es que Pablo estuviera compartiendo la enseñanza, la doctrina, aquella que nos dice el libro de los Hechos cuando menciona que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Sin duda que Pablo estaba haciendo aquello y estaba hablando y enseñando, educando, fortaleciendo, consolando y llevando a la iglesia a un estado de adoración y de vivencia espiritual con Dios. Por supuesto que estaba en esa tarea. Y esa era una tarea loable. Y esa era una tarea que ellos necesitaban hacer. Por supuesto que sí. Sin embargo, Dios los había llamado a otro campo. Dios los había llamado a otra área. A un área distinta. A un área en la que muchos otros no podrían ir. Y por lo tanto, ellos estaban comisionados. Había mucha gente más allá de ellos mismos, más allá de donde ellos estaban en ese momento, que necesitaban oír el mensaje del Señor, que necesitaban escuchar acerca del amor de Dios, que necesitaban oír acerca del perdón de Dios por las personas, que necesitaban oír que había una tierra maravillosa y gloriosa en los cielos, que había una eternidad, que los muertos en Cristo resucitarían y que Él volvería el Señor por nosotros. Había muchos que necesitaban oír ese mensaje. Y por lo tanto, ellos debían dejar su lugar de seguridad, su lugar de confort. Tal vez para Pablo hubiera sido lo más cómodo quedarse ahí. Tal vez pastorear a esos hermanos, cuidar de ellos y enseñarles la palabra de Dios era lo más cómodo. Sin embargo, no estaban en el lugar que Dios quería, ni haciendo lo que Dios quería. Tal vez lo que usted está haciendo en la iglesia hoy día, y a lo mejor usted no se ha preguntado, es un lugar de confort, un lugar donde usted puede servir tranquilo y donde tal vez nadie pueda molestarle, dirá usted. Pero hermanos, Dios nos ha llamado a cumplir una tarea importante y debemos realizarla nosotros. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
Entonces, cabe la pregunta para nosotros hoy día aquí, para ustedes, cabe la pregunta, ¿a qué le llamó el Señor? ¿A qué? Y luego añade el texto bíblico. Entonces, habiendo ayunado y orado, fíjese, entonces la iglesia que escucha la voz de Dios, entonces la iglesia cumple la tarea de enviar a estos hombres a la tarea que Dios los ha llamado. Por lo tanto, es tarea de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia ayudar a esos hermanos a descubrir en sus propias vidas el llamado de Dios. Es tarea de la iglesia ayudar a esos hermanos a cumplir la función a la que Dios les ha llamado en el lugar que Dios quiere que estén. Y por lo tanto, la iglesia ha de consagrarlos. Hermanos, muchas veces hay personas que desean ir a predicar el evangelio a otras naciones, que desean ir a predicar el evangelio a otros lugares, a una cárcel, a un hospital, a esto y el otro, pero realmente, y son tareas loables y son deseos loables. Pero la pregunta ¿es lo que Dios quiere para usted? Sí, por supuesto, como dije hace un rato, todos nosotros somos llamados a evangelizar. Y eso es lo que dice Mateo en el capítulo 28, por tanto, id y hacer discípulos. Pero es decir, mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo lo demás. Y esa es una tarea universal que abarca a toda la iglesia, que abarca a todo el pueblo de Dios. Nadie está exento de ello. Pero también el Señor nos llamó. Y cuando leemos en la palabra del Señor, y yo quiero compartirlo con ustedes ahora también, ¿no? Dice que el trabajo que nosotros hacemos en la iglesia tiene un propósito, tiene una tarea, dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la tarea que nosotros tenemos que hacer dentro de la obra del Señor, sin ir a otras naciones, sin ir a otras ciudades, sin ir a otros pueblos. La tarea que tenemos que hacer aquí es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para que estos santos puedan servir al Señor, puedan encontrar sus dones, para que estos santos puedan encontrar el propósito de Dios para su vida y puedan entonces cumplir la tarea a la que el Señor los ha llamado. Y luego el mismo texto de Efesios dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que cumplir esa tarea? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que ayudarnos hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Eso dice el texto, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro desafío, amados hermanos, es que todos los hermanos, su propio desafío, ha de ser que todos los hermanos crezcan y crezcamos a la altura de Cristo. Ese es nuestro desafío. Por lo tanto, cuando usted está cumpliendo esa tarea, esa misión dentro de la iglesia, por supuesto de que eso traerá prosperidad espiritual. Por supuesto que eso traerá bendición, por supuesto que eso traerá gozo, por supuesto que eso significará poder adorar, alabar, fiestear juntos, por decirlo de alguna manera. Ayunando, le impusieron las manos. Hermanos, es necesario entonces consagrar nuestra vida al servicio del Señor. Cuando miramos en el libro de Samuel, por ejemplo, cuando Ana, después de haber orado, trae a su hijo hasta el templo después de haberlo destetado y lo lleva hasta el templo para dejarlo allí, lo consagra al Señor, lo deja en el altar de Dios, al servicio de Dios, en la casa del siervo de Dios, del sacerdote, para que éste pueda servir a Dios. Usted está aquí, usted está en la obra de Dios con el propósito de servir al Señor. Usted está aquí porque Dios le ha llamado a una tarea importante. Entonces le impusieron las manos y luego entonces los despidieron.
los encomendaron. Cuando la iglesia capacita, cuando la iglesia entrena, cuando la iglesia adiestra a los hermanos para la tarea del ministerio, la iglesia entonces los comisiona, los envía dentro de cada uno de estos grupos de crecimiento en la iglesia a los cuales hay que enseñar la doctrina. Y es por eso entonces que algunos son maestros de escuela dominical, que algunos son pastores, que algunos son profetas, que algunos son maestros, profetas, distintos dones espirituales. La iglesia tiene que comisionarlos, tiene que llevarlos, tiene que ayudarlos para que ellos puedan cumplir dentro de la iglesia o en una obra misionera lejos. Ellos tienen que cumplir la tarea a la que Dios los ha llamado y la iglesia ha de acompañarlos. La iglesia ha de ayudarlos, la iglesia ha de darles las herramientas que ellos necesitan y usted tiene que buscar también las suyas para poder desempeñar mejor su función. ¿Por qué? Porque nuestro desafío, como leíamos recién en Efesios, es realmente grande. Es un desafío que debe motivar nuestra vida. Dice que estos sirviendo al Señor para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces, dice, ya no seamos niños fluctuantes. Tenemos que capacitar a los otros, tenemos que entrenar a los otros para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier estrategia del diablo, de hombres, para engañar y emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad, sino que los hermanos a los cuales enseñamos, sino que los hermanos a los cuales adoctrinamos puedan seguir la verdad. ¿Cuál verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que dice Jesús. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Crezcamos en relación a Cristo, crezcamos en relación como desafío a lo que Él es y a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Crezcamos para su gloria, crezcamos para que Él haga en nosotros su voluntad, a fin de que todos lleguemos a la estatura de Dios. Crezcamos en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermanos, todos nuestros órganos trabajan en razón del servicio a los demás. Cuando con mi mano yo atraigo los alimentos a mi boca y los como, y mis dientes lo mastican y los van triturando, eso va en beneficio de mi cuerpo. Cuando yo uso mis manos para eso, cuando yo uso mis pies para trasladarme de un lugar a otro, cuando yo uso mis ojos para ver, estoy ayudando a todo el cuerpo. Hermano amado, cuando tú estás cumpliendo tu tarea, cuando tú estás cumpliendo tu función, tú estás trabajando en razón del cuerpo y todo el cuerpo es bendecido por lo que tú estás haciendo. Se ayudan mutuamente, todos los miembros del cuerpo se ayudan unos con otros. Hay un dicho popular que dice que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Cuando un miembro de la iglesia no está cumpliendo su tarea, cuando un miembro de la obra, cuando un miembro del cuerpo no cumple su función, el cuerpo sufre. El cuerpo sufre. Y hay miembros que van asumiendo tareas que no les corresponden, pero que tienen que asumirla porque lamentablemente otros miembros de su cuerpo se atrofiaron, ya sea por una cuestión de nacimiento en algunos casos, o simplemente porque en el transcurso del tiempo no los usamos. Así que, mis amados hermanos, nosotros estamos en ese tiempo, en ese momento en que cada uno de ustedes, la iglesia tiene muchas tareas en las cuales usted puede trabajar. Hay tareas en la proclamación, hay tareas en que nosotros podemos unirnos a un grupo que proclama el Evangelio del Señor para que otros también lleguen a conocer al Señor. Tenemos grupos pequeños donde usted puede insertarse para trabajar en la obra del Señor. Tenemos
enseñanza en nuestra iglesia, donde usted puede desarrollar el don de enseñar a otros, de capacitar a otros, de preparar a otros para la tarea, para el ministerio. Tenemos también áreas de servicio en la iglesia, donde usted puede cumplir la tarea de servir a otros con gozo y con alegría, de ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero, poder ayudarlos para que ellos no tengan necesidad. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que entre los hermanos no había ningún necesitado, es decir, no había ningún hermano pasando hambre, porque los hermanos suplían para las necesidades de ellos. Era necesario entonces servir. Y usted hoy puede servir en su iglesia, pero también usted puede servir al Señor en el área de la comunión, como compartir con otros, como estar contentos, como regocijarnos unos con otros. Necesitamos la coinonía en la iglesia del primer siglo, era demasiado importante. Los hermanos estaban juntos, y hermanos míos, cuando los hermanos estaban juntos, ocurrían cosas extraordinarias, como que vino sobre ellos el Espíritu Santo. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos juntos, cuando estamos armoniosamente. Allí derrama Jehová bendición y vida eterna. Hermanos amados, necesitamos fortalecer cada una de estas áreas. También tenemos un área de adoración, de alabanza, donde usted puede servir al Señor. Dios le ha dado a usted un don musical, pues venga a servir, venga para que pueda servir al Señor, venga para que pueda adorar al Señor. Y por supuesto, piense en aquellos que no están y que necesitan ser restaurados y que necesitan ser acompañados, en aquellos que necesitan ser acompañados en su vida y restaurados. Hermanos, la iglesia tiene áreas donde usted puede servir, no solamente en estas que yo le he mencionado ahora. Hay otras áreas donde usted puede realizar su función. ¿Para qué? Para beneficio de todo el cuerpo, porque cuando usted cumple su tarea como Pablo, usted hoy día, al estar aquí en esta iglesia, Dios le trajo con un propósito. Dios le trajo por una razón determinada. Dios quiere cumplir en usted y con usted el propósito para el cual le tiene aquí. Usted no está aquí por casualidad. Dios quiso traerle a este lugar, y por lo tanto debe cumplir esa tarea. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Pablo y Bernabé debían ir a otros lugares a cumplir la tarea. Debían ir a otras ciudades, debían ir a otras personas, tal vez a las que otros no podrían haber llegado, personas muy importantes del gobierno. Allá Pablo podía llegar, era conocido entre esa gente. Hermanos, siempre Dios nos da una oportunidad. Siempre Dios nos da una oportunidad de compartir el Evangelio con personas que nunca imaginamos. Pero tenemos que estar abiertos y en el nombre del Señor cumplir la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Cuando hubieron ayunado, dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia: les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Con dolor en el corazón, por supuesto que sí. No crean ustedes que era tan fácil. No, no lo era. Pero ellos, aún con dolor en el corazón, sintieron que era su responsabilidad como iglesia enviarlos. Como es también su responsabilidad ayudar para que estos hermanos puedan ser bendecidos a través del don que Dios le ha dado a usted. Jehová cumplirá su propósito en nosotros, porque Él nos ha llamado. Tenemos que estar en la tarea que Dios nos ha dado y tenemos que estar en el lugar que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces hemos sentido que no estamos en el lugar adecuado?
que estamos sirviendo en un área que no es la nuestra, pues entonces busque al Señor y dígale: Señor, ¿cuál es la tarea que tú me has asignado? ¿Cuál es la tarea, Señor, que yo debo cumplir? ¿Cuál es la tarea, Señor, que yo debo realizar? Y por supuesto que Dios traerá una gran respuesta a su vida. Quiero finalizar este pasaje bíblico y esta predicación de este día simplemente diciendo que cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé, los llamó cuando estaban sirviendo. Usted hoy está sirviendo, pero tiene que estar en el lugar que Dios quiere y cumpliendo la tarea a la cual Él le ha llamado. Oremos. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en la función, en la tarea que tú les has dado. Llénales de tu gracia, llénales de tu amor y llénales, Señor, de tu poder, y que la gracia de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos cada día tener la convicción de que estamos en el lugar que tú quieres que estemos y cumpliendo la función para la que tú nos has llamado. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor.
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y así ya vamos finalizando nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Y damos gracias por la vida de nuestro pastor. Y damos gracias también por la vida de cada uno de los integrantes del Ministerio de Adoración, que son quienes nos llevan a adorar al Padre, a nuestro Señor, domingo a domingo. No podemos finalizar nuestro culto de adoración sin dar algunos avisos. El domingo pasado nuestro pastor ya nos adelantó algo. Y es recordarles que este domingo 28 de noviembre tendremos un culto administrativo especial, extraordinario, porque solamente trataremos un punto que tiene que ver con la situación del pastor en específico. Así que invitamos a todos los miembros a no perderse este tiempo. Va a ser 100% presencial. Así que les invitamos a poder asistir este domingo para poder tratar y ver en conjunto este tema. Este culto administrativo se va a desarrollar inmediatamente después finalizado nuestro culto de adoración. Así que le invitamos y les instamos a poder asistir este domingo 28 de noviembre. Y el equipo de administración nos hace una invitación para el sábado 4 de diciembre. Anótelo, 4 de diciembre, y esto es extensivo a todos quienes quieran participar en el servicio en medio de nuestra iglesia. Estamos celebrando, como les dije al inicio del culto, este tiempo de celebración por nuestro centenario. Y vamos a concluirlo en la asamblea anual de UBACH, que se desarrolla en enero del año 2022. Y es importante que podamos tener todas las dependencias de nuestro templo disponibles. Pero para eso necesitamos de cada uno de ustedes. Y es por eso que el equipo de administración, encabezado por nuestro hermano Marcelo Arancibia, nos invitan a sumarse a este tiempo. Usted con su familia, con sus hijos, cada uno es bienvenido para poder pintar y hacer las diferentes cuadrillas de trabajo en donde vamos a estar desempeñándonos. Pero también es importante para aquellos que tienen ahí habilidades en el arte culinario para poder realizar el almuerzo y así entre todos compartir y hacer de este tiempo maravilloso juntos. Todas sus manos son necesarias, así que les esperamos sábado 4 de diciembre para trabajar juntos como iglesia. Todos los detalles y pormenores nos van a estar compartiendo, el horario, el tiempo, los quehaceres. Todo va a ser compartido ahí en su debido tiempo, pero desde ya les invitamos a separar ese día para que juntos podamos compartir. Y así ya estamos finalizando nuestro tiempo. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Quédese atento y atenta a cada una de nuestras plataformas digitales, a nuestro informativo, que es el canal oficial donde damos todas las informaciones. Recuerde inscribirse, todavía estamos en fase 3, así que tenemos un aforo reducido y es importante que cada uno se inscriba. Si usted ya se inscribió por primera vez,
Solamente basta con confirmarnos su asistencia para nosotros contemplarlo en las listas de inscripción domingo a domingo. Conmigo o con Rodelis pueden ahí confirmar su asistencia. Así que les esperamos, amados, a cada uno de ustedes para sintonizarnos a través de este medio digital el próximo domingo o para asistir en el formato presencial. Nos vemos el próximo domingo, nos vemos durante la semana en nuestro estudio bíblico. Que el Señor les bendiga y que cada uno de ustedes tenga una bendecida semana. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Chao, chao.